Lo que dijo el La ministro. pregunta es si hay un brote de judiofobia en la Argentina. La respuesta es categóricamente afirmativa. Está siendo promovido desde Irán por vía Venezuela, utilizando agrupaciones de extrema izquierda que se llaman a sí mismas progresistas y defienden regímenes que decapitan a desvíos sexuales, que violan con azotes a los que beben alcohol, que permiten las golpizas a las mujeres, que no permiten ningún tipo de disidencia, que castigan con pena de muerte a los herejes. Esos son los regímenes defendidos por la supuesta izquierda del progreso, embanderada detrás de cultivar el odio contra el pueblo judío, en el pasado contra la religión judía y contra el Estado del pueblo judío. Son gente que se llena la boca de que no son antisemitas, pero quieren destruir a uno de los 192 países que hay en el mundo, el judío. No les importan 55 países musulmanes, que son básicamente muchos de ellos dictaduras islamofascistas. Por supuesto que no les importan 100 o más países cristianos, una decena de países budistas. El judío de los países, pequeñito como es, del tamaño de Tierra del Fuego, los vuelve locos, les genera una adrenalina constante. Ninguna matanza en el mundo los mueve a manifestaciones, pueden morir cientos de miles de personas en Timor del Este, en Darfur, en Sudán. Cualquier conflicto que haya los tiene totalmente apáticos. Pero cuando pueden acusar a Israel de una matanza, en ese momento salen a las calles, e insisto, no para defender a los palestinos, porque los palestinos fueron asesinados en masa por otros países, Jordania entre ellos. Kuwait expulsó a 150.000 durante la Primera Guerra del Golfo y jamás despertó ninguna protesta. Cuando pueden acusar a Israel, y aquí viene una funcionaria del gobierno a echar más leña al fuego, porque en vez de mostrar a las claras que hay una provocación judiofóbica que empieza criticando al Estado de Israel, no una crítica, sino un llamado, una exhortación al exterminio del Estado de Israel, esto no es crítica, y pasa inmediatamente a manifestaciones contra judíos locales, a los que ya acusan de un complot sionista internacional. Son los protocolos de los sabios de Sion, este mito de la conspiración judía internacional. Se le ha quitado el término judío, ahora se usa el término sionista, pero es básicamente lo mismo. Ahmadinejad, el presidente de este país tan civilizado, defendido por la izquierda, lo pronunció en las Naciones Unidas: los sionistas dominan la banca y la prensa. Usted cambia otra vez el término sionista, es el viejo mito judiofóbico. Falta que nos digan los sionistas matan a Dios, son el pueblo de Isida, réprobo, pero básicamente a eso apuntan: generar un clima de odio que en la Argentina está siendo muy preocupante, porque utiliza también académicos, a medios de prensa, y si no tomamos el toro por las astas a tiempo, esto puede traducirse en una violencia nefasta. El señor que está aquí presente los llamaba ratas, y ahora va a justificar por qué llama a seres humanos ratas, pero este planteo de hablar de ciertos seres humanos, no importa cuáles, como ratas, es parte de la deslegitimación. Comienza así, como comenzaba el nazismo: los judíos son un virus. Cuando entonces se produce la violencia, la gente ya más o menos está acostumbrada, que bueno, con un virus hay que desembarazarse. Ahora Israel es una rata, entonces si se produce la violencia para extirpar al Estado de Israel, la gente ya va a estar acostumbrada, porque ha sido deslegitimada en su esencia. La señora Libertino dice: ha violado normas y por lo tanto deslegitima su presencia. ¿Qué país en el mundo no puede ser acusado de violar normas? Israel está en un conflicto bélico, y la desproporción, el lenguaje brutal es lo que caracteriza a estos supuestos críticos. Porque, Mauro, a la judiofobia se la reconoce, podemos discutir mucho tiempo, pero hay tres maneras básicamente cuando uno pasa de una crítica sensata, razonable, a la judiofobia pura y brutal. Una de ellas es el vocabulario que utiliza. Si yo digo que Israel es el cáncer del Medio Oriente, un país nazi, un nido de ratas, no estoy haciendo una crítica contra Israel, estoy llamando a un genocidio. Esto es una característica de la judiofobia que se puede reconocer y es heredera de la misma manera en que se descalificaba a los judíos en el pasado. La segunda es el maniqueísmo. Yo miro todo lo malo que hace Israel, verdadero o falso, y nunca veo ninguna agresión contra Israel. No hay manera de que Israel se pueda defender. Le tiran un misil, no vi el misil. Le hacen un atentado, miles de israelíes sufrieron los atentados bomba, chicos muertos en discotecas, en ómnibus. ¿Dónde estaba la izquierda saludando una palabra de homenaje, una mínima lágrima por chicos judíos que morían en una discoteca por ser judíos, nada más? Y venía un tipo adoctrinado en que va a tener vírgenes en el paraíso si los mata. Y a eso lo llaman pro-palestino. Acá también me sorprendo. Pro-palestino soy yo. No, pero... ¿Verdad? ¿Eh? No, digo, ¿podemos hacer un debate o querés...? Me molesta que hable quien quiera. Todo lo que agrego es
que no se haga más abuso del término pro-palestino. Pro-palestino soy yo y probablemente sea usted. Yo quiero que los palestinos vivan en democracia, en libertad, que construyan una sociedad propia y no que se dediquen a destruir la ajena. Pro-palestino no puede ser el que les enseñe en las escuelas a los chicos de 8 años que cuando cumplan 12 se maten para matar judíos. Eso es ser pro-muerte. En todo caso, judiofóbico, anti-israelí, sí, pero no pro-palestino. Perdón, ¿el mismo tiempo qué? No sé si me dio el tiempo, tómeselo. Digo que yo no voy a tener la actitud de cortarlo, o sea, yo lo escucho. No, tómese el tiempo. Perfecto. Eso lo manejo yo, tómese el tiempo que usted Bien. considere que se tomó el doctor Pérez. Yo quisiera saber, no para que me responda ahora, sino después, cuando los nazis de la Argentina, los otros nazis, pues yo estoy denunciándolos a ustedes, sionistas, como nazis, hicieron un acto hace poco tiempo atrás en la Plaza San Martín donde estaba el señor que me habla. Y no eran nazis aparentes, eran nazis claramente referenciados. Biondini, haciendo saludos de nazis. Le quiero decir por él que él vive en Israel, por eso. Bueno, no le acoto eso para que sepa. No conozco ninguna organización sionista que haya ido a repudiarlo. Y conozco una sola organización que estuvo presente ahí con sus banderas, que lo habrá visto. Nunca tuve la oportunidad de que me hayan citado acá a hablar sobre el tema, que fuimos a escracharlos, a los nazis, a ese lugar. ¿Cómo a los nazis los vamos a buscar? Dijimos nosotros. A los nazis, estos que dicen ser nazis reivindicando a Adolfo Hitler, y a quienes lamentablemente, y este es el debate que nosotros estamos tratando de discutir con el pueblo judío, que nada tiene que ver con el sionismo, con el pueblo judío, de los cuales miles por suerte adhieren a las tesis que estoy planteando. El Estado sionista, lamentablemente, está utilizando los métodos nazis. ¿Los métodos nazis para qué? Para usurpar las tierras de un pueblo, asesinar a miles, porque no son solamente los 1.500, 1.400 muertos por la supuesta guerra que hubo en este último periodo, porque no fue una guerra, fue una agresión de un ejército casi el más importante del mundo contra un país miserable desde el punto de vista de su tamaño y cantidad de gente y su armamento, sino los miles de chicos y mujeres que se han muerto en estos 3 años de bloqueo, de lo cual no dice nada. Israel, el Estado sionista, y a ver, Mauro, yo con los judíos no tengo ningún problema. No, si me dice Mauro no se refiere a mí, pues yo creo que está equivocado. Pero me lo entiende nada. Mauro porque está al lado mío. No, pero el si señor es bueno, sionista, él quiere que yo avale eso, le digo, está totalmente ignorante del tema. Quedamos con que me deje hablar, porque si sí, pero usted me hizo referencia, le dije, hable lo que quiera. Tómese un minuto más, no hay problema. Pero no me haga que yo le avale que sionismo y esto es lo mismo, porque es una profunda ignorancia suya. Bueno, si la cuestión es que yo no puedo hablar, no hay debate. Si no hay debate, no hay democracia. No, perdón, le respondí eso porque no quería dejarlo pasar. Tómese 2 minutos más, por favor. Un poquito más porque el señor... Tómese lo que usted quiera. Siéntase absolutamente libre. El Estado sionista, que debe ser el único en el mundo, que lo tiene que saber el pueblo argentino, porque la mayoría del pueblo argentino probablemente no lo sepa, tiene legalizada la tortura. Tiene una cárcel a cielo abierto que se llama Franja de Gaza, donde miles y miles de ciudadanos palestinos se mueren cotidianamente de hambre y por falta de medicamentos. Y no porque los agreden militarmente, solo eso, que hace muchos años que los están agrediendo, sino porque además los tienen rodeados y bloqueados. Yo quisiera saber qué haría cualquiera de los que están acá presentes, los que están en el panel, los que están fuera, si a sus vecinos y a sus barrios los bloquean, como le pasa a Cuba, por ejemplo, durante años y años y años, ¿tienen o no derecho a defenderse? Ahora, el derecho a defenderse de parte del pueblo palestino es tomado como una agresión. Y fíjese cómo los nazis, ¿por qué hacen lo mismo? Hitler ocupó Polonia argumentando que era el peligro polaco, cuando el Estado alemán era un Estado tremendo, enorme, con un poderío militar terrible, tan grande quizás como el Estado de Israel. Y los polacos no tenían, creo que un ejército donde todavía había caballería, y fueron a pelear con caballos, y los hicieron pomada como moscas.